El 2026 es un año peculiar porque coincide justo en la mitad de lo que llevamos de siglo. Es el minuto uno de esa segunda parte. Yo creo, María, que todos recordamos, más o menos, tú algo menos, cómo era el día a día en el año 2000. Todos los grandes objetivos de sostenibilidad y de cambio son para 2050 y estamos juntos en ese punto donde perfectamente podemos entender ya qué se han dado, qué es lo que hemos conseguido y qué le falta. Pues sí, y yo creo que precisamente para ver cómo vamos a llegar ahí es fundamental venir al Congreso de FIDE en Oxford. Juanra, tú que has estado en él desde el principio, ¿nos puedes contar un poco cómo has visto la evolución estos años? Sí, Oxford, la verdad que es un marco inigualable para que todo el mundo deje su cargo y su responsabilidad en sus aeropuertos de origen y venga la persona, venga la materia gris y se venga con un ánimo muy constructivo de entender perfectamente qué puede cada uno aportar y hasta a veces con los silencios se suma mucho, pero es cierto que cuando se reúnen 50, 100 personas alrededor de una mesa con ganas de compartir, de ver cómo afrontar retos, de cómo aportar soluciones y también de ser transparente a la hora de saber qué es factible y qué no. Y cuando a toda esa salsa se le añaden números y se le incorporan científicos y gente que sabe de lo que hace, pues la verdad es que es garantía de éxito y es algo muy, muy recomendable. Justo lo que dices a mí me parece muy importante porque, vamos, profesionales de inversión, gente responsable de proponer políticas públicas, científicos, personas de la empresa privada que, en sectores que tienen muchísimo que decir Eso en es. este entorno y creo que esa combinación, y académicos, y esa combinación es muy potente para todo lo que tenemos que afrontar en este congreso, que es ni más ni menos que lo que tú decías, en este punto intermedio hasta el año 2050, Ujú. examinar cómo esa convergencia entre la transición energética, la revolución de la inteligencia artificial, la longevidad y el cambio demográfico están produciendo en el panorama de inversión y en cómo las sociedades van a crecer. O sea que yo creo que realmente es una oportunidad única para verlo. Es que es verdad que en los grupos de trabajo que se han ido haciendo durante todo el año se hablaba de que afrontamos una reindustrialización singular, no es como la de los libros de texto, es altamente tecnológica. Empezamos a desplegar la inteligencia artificial, que esto rompe el modelo energético, empieza a crecer la demanda en Occidente y es una realidad que hay que asumir y que no estamos tan acostumbrados. Y luego todo ello lo tendrán o tendremos que hacer con menos personas, manteniendo al mismo tiempo a una población más envejecida. Entonces, comprender y profundizar en el reto energético, empezar a trabajar en cuáles son los recursos y cuáles son las tecnologías que nos van a poder permitir afrontar lo que nos viene sí o sí, siendo conscientes que a partir de ahora hay que ser pragmático y por eso yo creo que en Oxford el que vengan científicos, el que vengan profesionales que de verdad saben la realidad de lo que se puede y no se puede hacer, pero que se combine con una aproximación también financiera y una responsabilidad fiduciaria, es decir, toda canalización de ahorro o de inversión también tiene que cumplir con unos mínimos retornos y un atractivo y a ver si todo esto nos permite hacerlo con menos gente y al mismo tiempo consumiendo mucho menos CO2. Todas las sesiones de trabajo previas apuntan a que sí, pero es verdad que en Oxford se pondrá todo encima de la mesa y por eso yo creo que esa mezcla de científicos, reguladores, entidades supranacionales, financieros y luego, por si acaso no se es capaz de lograrlo todo, el tener expertos en mitigación, gente que sea súper especialista en cómo afrontar una posible catástrofe y cómo ponerle precio a todo ello y aceptar que nos viene una era de innovación cibernética y que por lo tanto pues también hay unos nuevos riesgos que hay que afrontar, pues la verdad es que es un conjunto de temas que tienen mucho más sentido y relación del que podría parecer, pero que exige un enfoque multidisciplinar y sobre todo un marco como será Oxford. Sí, absolutamente. Además, o sea, vamos a hablar de temas que yo creo que se tocan poco, como por ejemplo el papel de la energía nuclear. Vamos a hablar también de la captura de CO2. Vamos a hablar de almacenamiento de energía. Vamos a hablar mucho de todas las infraestructuras que hacen falta realmente para llevar a cabo esa transición energética. Eso es. Se va a hablar mucho de electrificación, se va a hablar mucho de todo lo que son el desarrollo de las baterías. Y también vamos a hablar de lo que tú decías, de adaptación al cambio climático, de lo que está ocurriendo, que lo vemos todos los días con una frecuencia de catástrofes mayor y cómo actuar frente a ella.
Así que yo creo que es una oportunidad absolutamente única para aprender muchísimo. La verdad es que este año 2026 es también el ejercicio donde hasta el propio Estados Unidos se está dando cuenta del impacto que tiene el poder cubrir el riesgo de posibles catástrofes y cada vez estamos más aprendiendo, sacando partido de cómo con esa tecnología tener la capacidad de poder cubrir hasta el riesgo de hackeo. Y todo el mundo de los cyberbonds también es otro tema que a día de hoy tiene su punto de innovación, pero que será tratado en profundidad por los expertos que ya lo están ejecutando. Y a mí me gustaría también añadir, Juanra, que además se va a analizar también todo lo que eso supone geopolíticamente. De hecho, está en el título, ¿no? Pero cómo toda esta convergencia de la que hablábamos al principio, eh, cómo está produciendo un cambio en el modelo económico, de un modelo económico muy optimizado para el control de costes, con unas cadenas de suministro muy largas, a un modelo económico más centrado en la resistencia, en tener seguridad energética, en tener autonomía digital, en no estar dependiendo tanto de aliados que a veces no parecen tan aliados o de estar entre dos fuerzas que realmente pues, están compitiendo de forma pues, muy potente, ¿no? Y yo creo que eso también va a ser muy interesante para ver cómo precisamente eso está impactando en los modelos de crecimiento económico. Y así es como empieza el Congreso, enfocando muy bien que toda realidad hay que pasarla por el filtro de lo que ocurre geopolíticamente y de entender que la seguridad va mucho más allá del concepto simplista físico, que afecta a la parte cibernética, afecta a la cadena de suministros, afecta a lo energético y que todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de poder tomar cualquier tipo de decisión. Y yo creo que también Oxford lo que ayuda, y un poco por experiencia de otros años, es que crea un entorno tremendamente amigable y muy relacional. O sea, que cuando acaban las clases, cuando acaban las sesiones técnicas donde se trabaja con mucha intensidad, también hay un espacio de convivencia para poder matizar, para poder pulir, para que el ser humano encuentre ese punto de entendimiento y que le saque de su burbujilla financiera o regulatoria y pueda compartir con la científica o con la contraria el qué es factible o qué no, y que podamos volver al cabo de 48 horas con sobre todo la foto mucho más clara de qué se puede hacer y qué no, qué es viable y qué necesita todavía más apoyos y dónde la ciencia llega y dónde es humo. Pues sí, y además el sitio es espectacular, es único. Tener la oportunidad de tener todas estas reuniones en el Jesus College, la verdad es que cuando estás ahí yo creo que es que tienes más ganas de aprender, ¿sabes? O sea, o por lo menos no sé, estás más inspirado. Así que yo creo, Juanra, no sé, que realmente Sin duda. tenemos que animar a todo el mundo a que venga porque de verdad que lo van a disfrutar muchísimo y van a aprender un montón. Estoy seguro que sí, será un éxito como todos los años. Sí.